Esta fotografía fue tomada a las 4 en el tarde de un sábado de septiembre, 1875, en algún lugar entre Manchester y Liverpool. 37 personas posaron ante él. Cámara. Algunos equilibrados sobre estacas de madera 5 m del suelo. Otros se alinearon con precisión militar, todos vestidos con sus espectáculos de disfraces. Acróbatas, forzudos, mujeres contorsionistas, enanos, gigantes, niños con caras pintadas. El circo. La carpa se alza al fondo, majestuosa e imponente contra el cielo gris de Inglaterra victoriana. Mirando esto, imagen, verías simplemente otra común registro de una tropa itinerante. Pero allí, es algo que no sabes. 6 horas después de que se tomó esta fotografía, esta gente estaría muerta. Todos ellos, sin excepción. Y la historia de cómo este suceso sigue siendo uno de los más inquietante y menos documentado misterios de la época victoriana. El nombre de la tropa era el Gran Godfrey Menagerie and Curiosity Show, una ambiciosa empresa que combinaba elementos del circo tradicional con la exposición de curiosidades humanas que caracterizó los espectáculos de fenómenos de la era. El propietario, Silas Godfrey, había construido su reputación a lo largo de 15 años viajando en toda Inglaterra, Escocia y partes de Gales. No era una feria de quinta categoría. Charlatán. Era un astuto hombre de negocios que entendía perfectamente la época victoriana. Apetito por el espectáculo, por las maravillas, por aquello que desafiaba la comprensión ordinaria del mundo. La tropa estaba formada por aproximadamente 40 personas, aunque el número exacto varió según contratos temporales y sustituciones. Allí estaban los principales acróbatas, familia de 6 hermanos polacos que ejecutaron rutinas de riesgo extraordinario. Había 3 hombres clasificados como gigantes que miden entre 2 metros 20 y 2 metros 40 centímetros, una condición probablemente resultante del gigantismo pituitario. Había gemelos siameses unidos en el tórax que había sido vendido a la tropa por sus padres irlandeses mientras aún estaban en infancia. Había una mujer llamada Constance Fairchild, conocida como la mujer elástica, capaz de contorsiones, que sugería alguna forma de articulación, hipermovilidad, posiblemente a Ehlers-Danlos síndrome, aunque tal diagnóstico no existe en la terminología médica de 1875. Y allí estaban los niños. Había siempre niños en la rareza victoriana. Espectáculos. Algunas nacidas en la tropa, hijas de artistas intérpretes o ejecutantes, otros adquiridos, comprados, rescatados o robados, según sea el caso. Versión de la historia que crees. En el fotografía, es posible identificar al menos 6 niños con edades aparentes, entre 5 y 12 años. Las expresiones son notablemente uniformes. No hay sonrisas espontáneas. No hay típica inquietud infantil. Hay solo esa quietud entrenada, esa conciencia prematura de ser observado, que caracterizaba a los niños criados como productos visuales. El acontecimiento de aquella noche de septiembre no es particularmente especial. Fue simplemente otra presentación en una gira que ya duró 3 meses. La tropa instaló su tienda en un campo arrendado en las afueras de una pequeña ciudad industrial, cuyo nombre se conserva en registros históricos. Contradictorio. Algunos documentos se refieren a Wigan, otros a Warrington. Esta zona geográfica. La imprecisión, como veremos, haría la investigación posterior significativamente más complejo. La tienda mide aproximadamente 30 metros de largo por 20 de ancho, una estructura considerable por los estándares de la época. Era sostenido por un mástil central de roble casi 15 metros de altura y una compleja red de acero, cables y cuerdas de cáñamo. Los lados estaban
fijados con estacas de hierro clavadas profundamente en el suelo. No fue una improvisación. Construcción. Silas Godfrey había invertido cantidades significativas en calidad. Equipo, entendiendo que la reputación dependía tanto de la seguridad como sobre el espectáculo. El tiempo ese día había sido inestable. Registros meteorológicos conservados en él. Archivos del Real Servicio Meteorológico. La sociedad indica que septiembre de 1875 fue particularmente tormentoso en todo el noroeste. Inglaterra. Frentes fríos provenientes del el Atlántico chocó con el agua cálida continental. Masas de aire, creando volátiles condiciones atmosféricas. Durante por la tarde, mientras se tomaba la fotografía, siendo tomada, el cielo estaba nublado pero no amenaza. No llueve, no. Vientos particularmente fuertes, normales. Condiciones para la Inglaterra victoriana. La presentación estaba programada para comenzar a las 8 de la noche. Las entradas ya estaban vendidas. A lo largo de la semana anterior a través de anuncios en periódicos locales y carteles pegados en tabernas y lugares públicos. Lugares. El precio variaba según ubicación del asiento. 3p para el lado de madera. Gradas, 6p para asientos delanteros. 1 chelín para la zona VIP, reservada para familias de mejor condición social. Para contexto, un trabajador industrial promedio ganaba entre 15 y 20 chelines por semana. Así que asistir al espectáculo representó un gasto considerable pero accesible para la clase trabajadora británica. Estimaciones. Basado en registros de ventas de entradas y informes posteriores sugieren que entre esa noche asistieron entre 250 y 300 personas. Familias enteras, grupos de jóvenes, trabajadores, algunos miembros de la pequeña empresa local, burgueses en busca de entretenimiento. El ambiente antes del espectáculo era festivo. Los vendedores ambulantes circularon ofreciendo castañas asadas, cerveza floja, azúcar, dulces, los niños corrían entre los sillas, los hombres fumaban pipas. Era simplemente otra noche de entretenimiento popular. En la Inglaterra industrial. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía saber era que allí fue una falla estructural crítica en uno de los principales puntos de anclaje de la tienda. Investigaciones posteriores realizadas. Semanas después de la tragedia se identificaría grieta en el mástil central ubicada aproximadamente 3 metros por encima de la base. La madera había sido comprometida, probablemente por humedad prolongada y posterior. Podredumbre interna. Desde afuera, era invisible. La superficie externa el roble parecía perfectamente sólido, pero internamente las fibras de madera se deterioró, creando una situación catastrófica. Debilidad estructural, esperando solo estrés suficiente para fallar por completo. La presentación comenzó puntualmente. Silas Godfrey abrió el espectáculo con su narración característica, una mezcla del sensacionalismo y la pseudoeducación que los victorianos tanto apreciaban. Él presentó primero a los acróbatas, los más rutinas dinámicas y visualmente impresionantes, diseñado para capturar inmediatamente la atención del público. Los 6 polacos. Los hermanos ejecutaron su salto aéreo, piruetas, balanceándose en trapecios, suspendido de los cables superiores de la tienda. El público aplaudió con entusiasmo. Todo sucedió exactamente como planeado. Luego vino el humano. Curiosidades. Se presentaron los gigantes, permitiendo al público apreciar su estaturas extraordinarias. Constanza Fairchild ejecutó su imposible contorsiones, doblando su cuerpo en configuraciones que desafiaron anatomía humana comprensible. Se exhibieron gemelos siameses, sus Interlin vive transformado en espectáculo para consumo público. Los niños con diversas peculiaridades eran llevado al escenario central. La presentación siguió un proceso meticuloso, guión ensayado diseñado para maximizar
Impacto emocional manteniendo un barniz de respetabilidad científica. En aproximadamente a las 9:45 de la noche, los vientos comenzaron a intensificarse. Inicialmente, eran solo ráfagas ocasionales que hacían que la lona de la tienda se ondula ligeramente. Nada preocupante. Las carpas de circo fueron diseñadas para soportar vientos considerablemente fuertes. Pero, lo que se desarrollaba afuera no era un sistema eólico común. Subsiguiente, los registros meteorológicos identificarían esto como un evento de microexplosión, fenómeno donde el aire frío desciende de una tormenta, golpea el suelo y se propaga horizontalmente con velocidades que pueden superar 150 kilómetros por hora. Testigos sobrevivientes, personas que estaban en los alrededores pero no dentro del tienda de campaña, informaría más tarde que el cielo de repente se oscureció. Un rayo atravesó las nubes bajas. La temperatura bajó drásticamente en cuestión de minutos. Luego vino el viento, no tan gradualmente. Brisa creciente, pero como un sólido muro de aire moviéndose con fuerza devastadora. Dentro de la carpa, el público inicialmente percibió solo un aumento en lo externo. Ruido. El lienzo empezó a latir más vigorosamente. Las cuerdas se tensaron, produciendo un tono alto característico. Sonidos. Algunos artistas parecían instintivamente hacia arriba, evaluándola. Estaturas extraordinarias. Constanza Fairchild ejecutó su imposible. Contorsiones, doblando su cuerpo en configuraciones que desafiaron anatomía humana comprensible. Se exhibieron gemelos siameses. Sus Interlin vive transformado en espectáculo para consumo público. Los niños con diversas peculiaridades eran llevado al escenario central. La presentación siguió un proceso meticuloso. Guión ensayado diseñado para maximizar impacto emocional manteniendo un barniz de respetabilidad científica. En aproximadamente a las 9:45 de la noche, los vientos comenzaron a intensificarse. Inicialmente, eran solo ráfagas ocasionales que hacían que la lona de la tienda se ondula ligeramente. Nada preocupante. Las carpas de circo fueron diseñadas para soportar vientos considerablemente fuertes. Pero, lo que se desarrollaba afuera no era un sistema eólico común. Subsiguiente, los registros meteorológicos identificarían esto como un evento de microexplosión, fenómeno donde el aire frío desciende de una tormenta, golpea el suelo y se propaga horizontalmente con velocidades que pueden superar 150 kilómetros por hora. Testigos sobrevivientes, personas que estaban en los alrededores pero no dentro del tienda de campaña, informaría más tarde que el cielo de repente se oscureció. Un rayo atravesó las nubes bajas. La temperatura bajó drásticamente en cuestión de minutos. Luego vino el viento, no tan gradualmente. Brisa creciente, pero como un sólido muro de aire moviéndose con fuerza devastadora. Dentro de la carpa, el público inicialmente percibió solo un aumento en lo externo. Ruido. El lienzo empezó a latir más vigorosamente. Las cuerdas se tensaron, produciendo un tono alto característico. Sonidos. Algunos artistas parecían instintivamente hacia arriba, evaluando la situación con la experiencia práctica de aquellos que pasan su vida en estructuras temporales. Silas Godfrey, demostrando la calma profesional que lo caracterizó, continuó su narración, aunque testigos posteriores afirmaría que su voz había adquirido un tono ligeramente tenso. El mástil central empezó a crujir. Era un sonido bajo, casi subsónicos, pero aquellos posicionados cerca podía sentirlo vibrar a través de el suelo de madera. La grieta interna, ahora sometido a enormes esfuerzos laterales, tensiones provocadas por los vientos que tiran de la parte superior. Los cables comenzaron a propagarse. Las fibras de madera. Estalló microscópicamente, una cascada de
Las fallas estructurales se están acelerando. Progresión geométrica. Y luego, a las 10:03 por la noche, el mástil se rompió. No fue una ruptura limpia. Fue un fallo catastrófico explosivo donde toda la tensión acumulada en él, cables y en la estructura de la tienda, liberados simultáneamente. El mástil se hizo añicos, enviando roble, fragmentos como proyectiles en todos direcciones. Los cables de acero de repente, liberados de su anclaje central, atravesó el interior de la tienda, espacio con fuerza letal, y el lienzo, que pesa más de 2 toneladas cuando está mojado, de la lluvia que ahora caía torrencialmente, se derrumbó sobre todos los que estaban dentro. ¿Qué ocurrió en los siguientes minutos? Permanece parcialmente oscuro, reconstituido, a través de evidencia física posterior y algunos informes de personas en él. Alrededores. No hubo supervivientes dentro de la tienda para proporcionar información directa. Testimonio. Lo que sabemos es que el combinación de fragmentos de madera azotando, cables, estructuras metálicas colapsadas y el peso aplastante del lienzo, creó una catástrofe de múltiples capas. Las personas cerca de las salidas pueden haber tenido algunos segundos de oportunidad. Pueden tener comenzado a moverse hacia las aberturas, pero, en la oscuridad repentina bajo la pesada y lienzo mojado, desorientado por el pánico, las oportunidades se evaporaron rápidamente. El lienzo no simplemente cayó sobre ellos. Envuelto, doblado, creó bolsillos donde el aire empezó a escasear rápidamente y afuera. Los vientos continuaron, tirando y empujando la estructura colapsada, haciendo que cualquier intento de rescate inmediato prácticamente imposible. Residentes locales que corrieron hacia el campo reportó un apocalíptico escena. La tienda se había transformado en una masa informe de tela negra, temblando violentamente en el viento y la lluvia. Grita. Se oía, amortiguado por la lona y el rugido de la tormenta. Gente de afuera intentó tirar de la lona, trate de crear aberturas, pero el peso y la configuración caótica hizo el esfuerzo inútil. Y con cada minuto que pasa, los gritos se hicieron más débiles, más escasos, hasta que finalmente cesaron por completo. La tormenta duró aproximadamente 40 minutos antes de empezar a disiparse, cuando los vientos finalmente disminuyeron, suficiente para permitir un rescate organizado. Esfuerzos, era demasiado tarde. Tardaron horas. Desmantelar sistemáticamente la estructura colapsada para eliminar capas de lona pesada y húmeda para alcanzar los cuerpos. Debajo, lo que encontraron fue más allá. Cualquier pesadilla imaginable. 317 personas. Finalmente fueron contados entre los muertos. Cada miembro de la tropa de Godfrey. Cada persona que había comprado un billete que noche. Nadie dentro de la tienda sobrevivió. Las causas de muerte fueron variadas. Traumatismo craneal. De fragmentos de madera. Lesiones por cables de acero azotados y aplastados por estructuras colapsadas. Asfixia bajo el lienzo. Asfixia en bolsas de aire escaso. Muchos cuerpos presentes. Múltiples lesiones fatales, lo que lo hace imposible determinar cuál había sido la principal causa de muerte. La respuesta de las autoridades locales era, en la época victoriana, estándares, relativamente rápido. Un forense fue llamado a la mañana siguiente. Condado. La policía estableció un perímetro. Se enviaron telegramas a Manchester y Liverpool solicita ayuda, pero el magnitud de la tragedia por completo superó la capacidad de respuesta de una pequeña ciudad industrial. No había morgue suficientemente grande. No había suficientes ataúdes. No había suficientes sepultureros. Cavaron 317 tumbas. La solución fue pragmática y brutal en su eficiencia. Un campo adyacente fue consagrado como cementerio de emergencia. Se excavaron fosas comunes. Cuerpos estaban envueltos en sábanas cuando estaban disponibles. Simplemente depositado cuando no había
suficiente tela, registros de identificación. Se mantuvieron en la medida de lo posible, pero muchos cuerpos estaban demasiado desfigurados para ser fáciles de identificar. Reconocimiento. Las pertenencias personales fueron catalogados. Relojes de bolsillo, bodas, anillos, juguetes infantiles, religiosos, medallas, pequeños objetos que representaban vidas enteras ahora extintas. Reinald Chamberlain, el forense responsable de la investigación oficial, produjo un informe de 43 páginas que permanece archivado en los Archivos Nacionales en Londres. El documento es meticuloso en el descripción de las lesiones, precisa en la análisis de falla estructural, pero curiosamente reticente en ciertas áreas. Existen lagunas importantes. Hay secciones donde el lenguaje se vuelve vago, evasivo, y hay un apéndice confidencial sellado por el tribunal. Orden que no sería accesible para el público durante 50 años después de la tragedia. ¿Por qué? ¿Qué justificaría tal secreto? La respuesta surge gradualmente, cuando se examinan documentos periféricos, correspondencias privadas, artículos de periódico que se publicaron, pero rápidamente suprimidos. Había aspectos de la tragedia que la época victoriana las autoridades consideraron profundamente inconveniente, potencialmente peligroso para orden social. Primero, estaba el cuestión de responsabilidad. ¿Quién fue legalmente culpable de 317 muertes? Silas Godfrey estaba muerto, eliminando el objetivo obvio de rendición de cuentas legal. Pero las investigaciones revelaron que contrató constructores locales para ayudar en armando la tienda. Estos hombres también estaban muerto. La madera del mástil había sido comprado a un proveedor en Liverpool. Este proveedor afirmó que la inspección fue realizada por el comprador. Responsabilidad. Los funcionarios que habían emitido una licencia para el programa afirmaba que su jurisdicción cubría únicamente aspectos administrativos, no estructurales. Seguridad. Nadie quería aceptar la culpa. Todos señalaron a los demás. En segundo lugar, allí estaba la composición del público. Entre los muertos había miembros de familias respetables de la región, 1. Magistrado local y su esposa, 2. Comerciantes prósperos, hijo de un reverendo. La presencia de estas personas en un espectáculo de fenómenos, entretenimiento que la moral victoriana se consideraba oficialmente vulgar e inadecuado, creó una sociedad. Vergüenza. Las familias no querían reconocer públicamente que sus seres queridos habían estado allí. Preferían silencio discreto a la entrada del público. En tercer lugar, y quizás lo más inquietante, había evidencia que sugería que el pánico había contribuido significativamente a la letalidad del desastre. Análisis de las lesiones. Los patrones indicaban que muchas personas han sido aplastados, no solo por el derrumbe, estructura, sino por otras personas desesperadas, tratando de escapar. Había cuerpos apilados cerca de las salidas, lo que sugiere aplastamiento de multitudes. Los niños habían sido pisoteado, anciano derribado y abandonado. Detrás, este salvajismo instintivo, este colapso total de la civilidad en él, frente al terror, contradijo la autoimagen victoriana de la moral, superioridad y control racional. Reinald Chamberlain en su privado notas escribió un pasaje que nunca apareció en su informe oficial. Él observó que entre las tropas artistas, muchos demostraron lesiones, patrones que sugerían intentos de proteger a los miembros del público. Él, un hombre fuerte, fue encontrado encorvado. 3 niños, su propio cuerpo absorbiendo impactos letales. Constance Fairchild fue posicionado sobre una mujer mayor, aparentemente tratando de crear respirable espacio con su propio cuerpo. El siamés. Los gemelos habían muerto entrelazados con un grupo de personas, con los brazos extendidos como si tratando de sostener la lona que cae.
Estos detalles nunca fueron ampliamente divulgados. Revelado. No encajaban en él. Narrativa de que la sociedad victoriana. Preferido. Que los artistas de espectáculos extraños. Eran aberraciones morales que explotaban su propia degradación. La evidencia de heroísmo, de sacrificio, de fundamentalismo. La humanidad precisamente en aquellos en quienes la sociedad, considerado menos humano, era profundamente inconveniente. En los días posteriores a la tragedia, periódicos locales publicaron artículos breves. The Manchester Guardian dedicó 3 párrafos, el Liverpool Mercury 5. Pero entonces sucedió algo extraño. La historia empezó a desaparecer. Los artículos posteriores se convirtieron en progresivamente más escasa. Dentro de 2 semanas, la cobertura cesó por completo, no por falta de interés público, sino por presión directa de las autoridades que se consideró atención continua indeseable. Había rumores susurrantes, preocupación de que el desastre pudiera inspirar regulaciones más estrictas sobre el público, entretenimientos. Esto afectaría teatros, salas de música, otros circos. Se prefieren intereses comerciales poderosos. Que el incidente se olvide rápidamente. Y la Inglaterra victoriana con su rígida estructura de clases y deferencia a la autoridad generalmente cooperó con tales preferencias. Las familias de las víctimas recibió una compensación mínima. Se establecieron fondos de caridad para recaudar fondos. Cantidades modestas a través de donaciones públicas. Algunas familias recibieron 5 libras, otras 10, dependiendo de las circunstancias individuales y conexiones sociales. Para contextualizar, esto equivalía aproximadamente a entre 2 y 4 meses de salario de un industrial trabajador. Valor significativo, pero absolutamente insuficiente como compensación por pérdida de vidas. Persal Davenport, uno de los acróbatas que murieron esa noche, dejó una viuda y 4 hijos en Londres. Su esposa recibió 76 chelines del fondo de caridad. Con este dinero, ella logró mantener a la familia durante aproximadamente 3 meses antes de ser obligada a colocar a 2 de sus hijos en un orfanato y buscar empleo en una fábrica textil. Su historia no fue excepcional. Era el patrón típico para las familias de clase trabajadora que perdieron su principal proveedor en Victoria, Inglaterra. Robert Fairchild, Constances, hermano menor, sobrevivió a la tragedia, solo porque había enfermado que, por la tarde nos quedamos en una posada local, en lugar de participar en él. Presentación. A los 16 años perdió a su hermana, su familia del circo, su medio de subsistencia. Documentos posteriores muestran que intentó para continuar como solista, pero sin éxito. En 1878, su nombre aparece en los registros de una casa de pobres en Birmingham. En 1882, desaparece completamente de los registros históricos, presuntamente muerto en indocumentado circunstancias. El campo donde ocurrió la tragedia fue abandonado. No se erigió ninguna estructura. Allí, no hay placa conmemorativa instalada. Durante décadas, permaneció como tierra vacía, ocasionalmente utilizado para el pastoreo de ovejas. Los residentes locales evitaron el lugar, especialmente de noche. Las historias comenzaron a circular, como inevitablemente sucede en lugares de tragedia masiva. Voces escuchadas. En el viento, se ven figuras entre los niebla, luces inexplicables. El completo repertorio de leyendas fantasmales que la mente humana crea para procesar lo colectivo. Trauma. En 1923, casi 50 años después, ante la tragedia, un empresario local decidió construir un almacén en el campo. Trabajadores excavando los cimientos. Huesos descubiertos, muchos huesos. El común. Las tumbas de 1875 habían sido marcadas únicamente, superficialmente, y décadas de vegetación. El crecimiento había oscurecido por completo su
Ubicación. La construcción fue interrumpida. Se llamó a los arqueólogos. Los restos fueron exhumados, catalogados hasta donde posible, y reescrito de manera adecuada. Cementerio con una pequeña placa conmemorativa, que simplemente decía, en memoria de aquellos que perecieron en la tragedia del circo. Septiembre de 1875. La fotografía que estás observando fue descubierto en 1967 en un baúl familiar. Documentos pertenecientes a descendientes de el fotógrafo que lo capturó. Fue, junto con placas de vidrio, contabilidad, notas, correspondencias mundanas. Nadie en la familia lo sabía. Importancia. Fue solo cuando un local historiador que investiga la época victoriana. Entretenimientos identificaron conexiones entre los nombres que figuran en él. Notas de los fotógrafos y víctimas de la tragedia que la verdadera naturaleza de la se reveló la imagen. Esto no es solo una fotografía de una tropa de circo. Es la último registro de vida de 37 personas, capturados 6 horas antes de su colectivo muerte. Cada rostro en esta imagen, cada uno, postura, cada expresión representa alguien que no sabía que lo era, viviendo sus últimas horas. La mujer en la segunda fila, tercera desde la izquierda, se casaría la semana siguiente. El alto, el hombre de atrás tenía un billete de barco, comprado para emigrar a Estados Unidos. Él, el niño de enfrente estaba aprendiendo a leer. Todos estos futuros, todas estas posibilidades, extinto en 40 minutos de viento y terror. La historia de la tragedia de 1875 sigue siendo oscuro, no por falta de documentación, pero por activa represión. Fue una herida que la sociedad victoriana prefería no examinar. Un fallo sistémico que reveló aspectos incómodos sobre prioridades comerciales, oficiales, la indiferencia y la jerarquía de las vidas, considerado digno de luto público, versus aquellos que podrían ser discretamente olvidado. Artistas de espectáculos de fenómenos. Ocupaba una posición peculiar en Inglaterra victoriana. Eran simultáneamente celebridades y parias, fuentes de fascinación y objetos de desdén. Cuando estaban vivos, atraían multitudes dispuestas a pagar para verlos. Cuando, muertos, se convirtieron en estadísticas, inconvenientes, problemas administrativos, para ser procesados de manera eficiente y luego archivado. La tragedia expuso esto, hipocresía de una manera que las autoridades, considerado profundamente vergonzoso. Allí, existe una carta conservada en el hogar. Archivo de oficina fechado en octubre de 1875. Es de un oficial de policía de Manchester, escribiendo a un superior en Londres, discutiendo la cobertura de prensa de la tragedia. Escribe, sería prudente, para desalentar más actividades periodísticas. Investigación. El incidente, aunque lamentable, involucrado principalmente individuos de cuestionable condición social. Categoría. La atención prolongada sirve solo para perturbar la sensibilidad pública, sin el beneficio correspondiente. La carta nunca fue enviada oficialmente, pero su existencia en el archivo sugiere. El sentimiento fue compartido oficialmente. Niveles. Esta actitud revela verdades incómodas sobre la época victoriana. Valores. Una sociedad que se enorgullecía de progreso científico, civilidad y los principios cristianos eran simultáneamente capaz de jerarquizar vidas humanas con una crueldad extraordinaria. Espectáculo de fenómenos. Artistas en la mentalidad oficial valían menos que los miembros respetables de la sociedad. Sus muertes justificaron menos investigación, menos compensación, menos memoria pública. Pero mire de nuevo la fotografía. Ver las caras. No ver curiosidades, aberraciones, atracciones. Ver gente. Ver al acróbata que probablemente temía a las alturas pero superó ese miedo. Diariamente. Vea a la mujer contorsionista cuya
articulaciones doloridas constantemente, pero quien sonrió. Durante las presentaciones, ver a los niños, que jugó entre presentaciones, quien tenía amigos imaginarios que soñaban con futuros diferentes, ver complejo completo, humanidad merecedora de dignidad. La tragedia de 1875 no fue solo estructural. El fracaso de una tienda fue un fracaso moral, de toda una sociedad que permitió 317 vidas que deben ser descartadas del colectivo, memoria tan fácilmente. Y al rescatar esto, historia desde las sombras, nombrándola víctimas, al reconocer su humanidad, ejecutamos un pequeño acto histórico, justicia. Cuando la tormenta finalmente pasó, aquella noche de septiembre, cuando el silencio descendió sobre el campo fangoso y el lienzo colapsado, algo fundamental había cambiado. No en las políticas oficiales, no en las normas de seguridad, no en las sociales. Actitudes. Estas permanecerían inalteradas durante décadas, pero en los recuerdos de gente que vivía cerca, que oyó el gritos, quienes ayudaron a sacar los cuerpos, quienes cavaron las tumbas. Ellos lo sabían. Ellos llevaba un conocimiento visceral de que la civilización victoriana, con todas sus la pompa y la certeza moral eran frágiles. Estructura que podría colapsar catastróficamente como cualquier carpa de circo. Si esta historia te inquietó, si te despertó, preguntas sobre cómo las sociedades valoran diferentes vidas de manera diferente, sobre cómo las tragedias se recuerdan o se olvidan, basado en quiénes fueron las víctimas, la incomodidad es valiosa. Es una señal de conciencia moral en funcionamiento. Si tú deseo seguir explorando estos historias olvidadas de la época victoriana, estas vidas marginadas que los funcionarios, la historia intentó borrar, suscribirse a la canal. Hay muchos otros. Fotografías esperando en las sombras. Cada uno que preserva recuerdos que merecen ser recordados. Ser rescatadas. Vidas que merecen ser rescatadas. Reconocido. La humanidad que se niega a ser completamente silenciado.